Pero nosotros no sabíamos la razón por qué no había llegado tanta gente. Fue en ese momento en el que, estando en la prepa, uno de nuestros compañeros nos dijo: vamos, acompáñenme porque tienen que ver esto. Unos 2, 3 kilómetros hacia arriba de la prepa. Caminamos y cuando llegamos no tienen ustedes una idea de lo que vimos. Un deslave, un socavón de la carretera, como de unos 200 metros. Enorme. O sea, 200 metros es enorme, es una cuadra entera. Con el paso de cómo se iban abriendo las carreteras, íbamos constatando la gran magnitud de la desgracia. Fuimos a Totocoyan, este pueblo que les digo que está entre Mazatepec y Tlatlauqui. El pueblo no existía. Un cerro literal cayó y se lo llevó. Ojalá no me hubiera tocado ver esa escena. Pero por chismoso me acerqué y la vi. Era un señor y un niño que sacaron de entre la tierra. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Guillermo Iván Huerta, mejor conocido ya en mis redes sociales como Memo Iván Huerta. Hoy voy a platicarte una de esas historias que caracterizan a nuestro canal. Una historia real que desafortunadamente en esta situación marca cosas muy trágicas. Un evento catastrófico que ocurrió por allá del año de 1999 en la Sierra Norte de Puebla y que me tocó vivir, que me tocó ver, que me tocó sentir en carne propia lo que es una tragedia de grandes magnitudes. Así que si no te gusta escuchar temas como catástrofes, como muertes, pues yo te pediría que veas este video con suma cautela. Así que, sin más, voy a iniciar a platicarte esta historia. Corrí el año de 1999. Yo era un chiquillo de 14 años que en ese entonces vivía en el estado de Chiapas. Por cuestiones de superación personal y gracias al apoyo de mi madre, tuve la oportunidad de irme a Puebla para continuar mis estudios. La idea era terminar en Puebla la preparatoria y posteriormente en la misma ciudad entrar a la universidad. No era tan fácil, las cuestiones económicas no eran las mejores, así que mi mamá, con el apoyo de un tío a quien yo quise mucho, que desafortunadamente ya no está con nosotros, pero que donde quiera que se encuentre le mando un fuerte abrazo, un beso, porque me enseñó muchas cosas de vida y que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero bueno, yo me trasladé a un lugar bellísimo en el estado de Puebla que se llama Cuetzalan, Cuetzalan del Progreso, en el año de 1999. Y cuando se dio la oportunidad del cambio, en la preparatoria en la que yo estudiaba en Chiapas, llevé ciertas materias y cuando llegué a la preparatoria de allá de Cuetzalan en Puebla, llevaba yo casi las mismas, pero había que rivalidar, creo que 2 o 4 materias. El proceso de rivalidación de estudios, pues consistía en tomar unas materias que no había tomado, pero de alguna manera canjearlas por otras que ya había llevado en Chiapas. Las personas que conocen de educación me entenderán un poquito mejor. Pues bueno, cuando yo llegué a Cuetzalan, que fue como a mediados de agosto, fue una etapa muy complicada porque pues no me había separado de mi mamá,
y me tocaba vivir en un lugar totalmente extraño, me tocaba convivir con personas con las que pues nunca había tratado, ni siquiera con mi propia familia. Tal vez cuando era yo más pequeño, pero bueno. Resulta que llegué a Cuetzalan y es importante resaltar que no conocía ese lugar tan pintoresco. De niño me habían llevado un par de ocasiones, pero ya con mayor uso de razón pude constatar que Cuetzalan del Progreso en el estado de Puebla es uno de los lugares más hermosos que yo he tenido la oportunidad de conocer. Un lugar donde las calles son totalmente empedradas, donde las casas en su gran mayoría, si no lo puedo asegurar que casi todas o todas las casas son de teja, casas pintadas de color blanca, tejas de color café, con la lluvia, un lugar hermoso, realmente hermoso. Si tienen la oportunidad de visitarlo, háganlo. Yo les sugeriría que no donde haya tantas lluvias, pero bueno, prácticamente allá llueve todo el año, pero aún así es padrísimo. Yo creo que lo más hermoso de Cuetzalan es precisamente eso, ver cómo el agua cae sobre las tejas, donde se desliza a través de las calles. Es algo fabuloso. Pero bueno, sin entrar tanto en detalle de lo precioso que es Cuetzalan, me tocó llegar. Mi familia tiene ahí un par de negocios con los que sustentaba su vida. Y bueno, me tocó ahí apoyar en las cuestiones de la casa y poco a poco me fui enrolando en lo que tenía que hacer, que era pues cursar la preparatoria. Llegué ahí para tercer semestre de preparatoria, lo que sería el segundo año de prepa. Pues bueno, ya encaminado en las cuestiones de la escuela, conocí a varios amigos, conocí a varias amigas, a quienes, si me están viendo, les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho, lo digo de todo corazón. Y bueno, empezamos a hacer ahí muy buenas relaciones. Resulta que para poder hacer este tema de la revalidación de estudios, tenía que ir a la Ciudad de México. Un niño de 14 años, que afortunadamente mi mamá me dio esas facilidades de poder moverme. Y bueno, yo era un niño autosuficiente, por así decirlo, y también muy responsable. Entonces, llegado el mes de octubre, me dieron una cita en la Ciudad de México para que yo llevara mis documentos que traía de Chiapas, los llevara yo a Ciudad de México. En México me hicieran este proceso de la revalidación de estudios y bueno, yo poder regresar con ese papel de Ciudad de México a Cuetzalan en Puebla para que pudieran, por así decir, validar las materias que yo había llevado y tomar las nuevas. Recuerdo, por cierto, para llegar a Cuetzalan, si uno está en la ciudad de Puebla, tomábamos el camión de ahí de Puebla hacia Cuetzalan, un trayecto como de 4 horas en ese entonces, y igual una ruta muy bonita. Pero bueno, estando en Ciudad de México, cuando fui a hacer esa revalidación, que fue, si no mal recuerdo, el 1 de octubre del año de 1999. Llegué a México, estuve con mi familia. Recuerdo que el día 2 aprovechamos ahí la tarde con mis primos, con mis tíos. El día 3 fui a la SEP, a Ciudad de México, sí, yo solo, un chavito de 14 años, haciendo todos esos trámites. Y bueno, antes no se escuchaban tantas cosas de delincuencia y todo lo que existe hoy. Era más fácil movernos. Recuerdo que agarraba el metro, me iba en camión. Bueno, no recuerdo exactamente dónde está la SEP ahorita, pero fui a la SEP, me entregaron mis documentos, entre otros documentos, y me dijeron que tenía que regresar el día 4 ya que me dieran el papel. Yo pensé que lo entregaba algunas cosas y luego me la regresaban. Pero bueno, me quedé todavía para el día 4.
No recuerdo exactamente si fue un jueves o un miércoles. Lo que sí recuerdo es que el día 4 de octubre es el día de la celebración de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es el patrono, es el santo del pueblo de Cuetzalan del Progreso. Entonces, por esas fechas se hace la feria precisamente del pueblo, de la ciudad. Cuetzalan es una ciudad pequeña. Entonces, la intención era tratar de hacer los trámites lo más rápido posible para ver si me daba tiempo de regresar el día 4 de octubre a Cuetzalan y poder pues, disfrutar de la feria. Hay algo importante. Mi tío, con quien yo vivía en Cuetzalan, y quienes ahorita que están viendo el video sabrán su nombre, era una persona exageradamente estricta. Exageradamente estricta. Recuerdo que me daba chance de ver el televisor 1 hora a la semana. Tenía que leer mucho, porque a él le encantaba que sus hijos y bueno, las personas que lo rodeaban pues fueran muy cultas. Y quiero agradecerle, como se los dije al principio de este video, porque gracias a él aprendí muchísimas cosas. Entonces era muy, muy, muy estricto, pero también me ayudó muchísimo. Parte de ser estricto es que no me dejaba salir. Entonces, como un chamaco de esos que está empezando a vivir y que también se descarriló mucho, de Ciudad de México, fui a la SEP, ahí en Ciudad de México, me entregaron mi papel de revalidación de estudios por ahí de las 9, 10 de la mañana y rápidamente fui a la casa por mis cosas, a la casa de mis tíos en Ciudad de México. Me fui a la terminal de autobuses en la Tapo y de ahí tomé un camión directo a Cuetzalan. Había camiones directos a Cuetzalan. Hacían más o menos como 7 horas, si no mal recuerdo. Pero bueno, era importantísimo poder llegar a Cuetzalan ese día porque quienes me están viendo y recuerdan esas fechas sabrán que quien se presentaba esa noche era en el año de 1999. Estamos haciendo promoción ahí a los... Entonces, pues teníamos que estar, sabíamos, o yo sabía perfectamente que mi tío no me iba a dar chance de ir al concierto. Entonces le hablé a un amigo y le dije, oye, voy a llegar a Cuetzalan por la tarde-noche, me gustaría ir a ver a Los Ángeles. ¿Qué posibilidad hay de que pues, me pueda quedar contigo? Mi amigo, pum, de volada, ¿no? Dijo, claro, claro, aquí te espero, ¿no? Entonces, tomé el camión de Ciudad de México a Cuetzalan como a la 1 de la tarde, más o menos. Y vámonos, ¿no? Nos fuimos hacia Cuetzalan. Cuetzalan, como bien les comento, está en la Sierra Norte del estado de Puebla. No soy el mejor en la cuestión de geografía, pero les puedo decir que de Ciudad de México llega uno a Puebla. En ese entonces no existía la autopista que ahorita va de Puebla hacia Jalapa. Entonces había que llegar a Puebla, luego de Puebla iba uno a Mozoc, luego hacia Oriental, Libres, bajaba uno hasta Zaragoza, allí hacía una parada el autobús y después retornaba tantito hacia Zacapuastla y de Zacapuastla llegaba a Cuetzalan del Progreso. Es importantísimo resaltar que cuando yo salí de Cuetzalan el 1 o 2 de octubre, que ya se me borra un poquito por ahí el cassette, estamos hablando de muchísimos años, 26, 27 años. Había estado lloviendo, pero lluvias constantes. Si no mal recuerdo, dijeron que había llovido, creo que 15 días seguidos. Pero lluvia, 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 lluvia. Quienes vivíamos en Cuetzalan no nos sorprendía que lloviera, pero ya había llovido mucho. Ya había llovido demasiado. Para el día 4 de octubre, cuando empezamos a bajar de Ciudad de México a Puebla, luego llegamos a
la parte de Oriental, Libres, Zaragoza. En Zaragoza arreciaba ya la lluvia. De Zaragoza, que conozco esa zona, hacia adelante está Tlatlauquitepec, más hacia adelante está Teciutlán, por el lado de Zacapuastla llega uno a Zacatlán de las Manzanas, lugares preciosísimos, pero con lluvia intensa en esos días. Recuerdo que cuando llegamos a Zacapuastla, la lluvia era tan fuerte que el chofer del autobús comentó que a ver si era posible llegar a Cuetzalan, porque estaba lloviendo demasiado y seguramente había árboles caídos, y creo que otro chofer se acercó para decir que había que tener mucho cuidado, había que tener mucha precaución. Para ese momento yo creo que eran como ya como a las 7, 8 de la tarde. Se había retrasado el camión precisamente por el tema de tanta lluvia. Quienes conocen toda esa zona saben que de Zacapuastla hacia Cuetzalan, Zacapuastla es un lugar heroico, un lugar de historia. De ahí los zacapuastlas que lucharon en la batalla de Puebla, que bueno, esa es una historia que es importante que algún día conozcan, si es que no la han escuchado. De Zacapuastla hacia Cuetzalan, sube uno un poco hacia un lugar que se llama La Cumbre. La Cumbre es un lugar muy alto. Realmente desconozco a cuántos metros sobre el nivel del mar, pero estoy seguro que serán unos 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, tal vez. Y es una zona en la que hay mucha niebla, en la que de por sí hay mucha lluvia. Y por esa zona se empezaron a ver un par de deslaves. Más adelante, el chofer se paró y dijo: señores, no vamos a poder pasar. Hay un árbol tirado, entonces no vamos a poder pasar. Ya recuerdo, eran como las 7 de la tarde. Varias personas dispusieron bajar y mover el árbol. Quise hacerlo, realmente quise hacerlo, pero ya se habían bajado varias personas y con ellos fue suficiente. Además, yo llevaba el montón de papeles que también sí me daba un poco de cosa dejarlos después de tanta travesía para lograr el tema de la revalidación de estudios. Pues quitaron ese árbol. Una media hora, unos 45 minutos después, logramos llegar a Cuetzalan. Recuerdo que me bajé del autobús y fui directo a casa de mi amigo para decirle que pues quería ir al concierto, ¿verdad? Que habíamos pues de alguna manera planeado. Y me dijo: Memo, al parecer no se va a dar el concierto porque está lloviendo. Y es, en serio, era una lluvia inmensa, inmensa. O sea, yo no sé cómo medir una gota de agua, pero eran gotas enormes. O sea, llovía intensamente. No había tanto viento, pero sí llovía mucho. Las tejas de las casas sonaban, casas de lámina también sonaban. Las calles se volvieron ríos. De por sí, cuando llovía, era precioso ver cómo el agua bajaba por las calles, pero eran ríos, 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 ríos. Literal, no se podía caminar. Acto seguido, pues, si no íbamos a poder ir al concierto, seguía lloviendo. En ese momento no sabíamos muchas cosas de cómo estaba el tema del concierto, o de la presentación, por así decirlo. Pues decidí irme a casa de mis tíos, dormir en la cama, calientita, pues mejor, ¿verdad?, que andar ahí dando molestias en otro lado. Llegué a casa de mi tío por ahí de las 8:30, 9 de la noche, y cuando toqué la puerta se sorprendió. Yo le había comentado a él que iba a llegar al día siguiente, por teléfono le había yo dicho eso. Se sorprendió, me vio y me dijo: ¿qué haces aquí? Y le dije: bueno, pues me adelanté, tomé un camión antes
hice mis trámites. Me dice, no, pero ¿cómo lograste pasar de Zacapuastla hacia Cuetzalan? Y le digo, bueno, pues en el camión. Y me dijo, acabo de escuchar en la radio que las carreteras están destrozadas. Y le digo, no es así, yo acabo de pasar. Entonces empezamos a escuchar la radio y poco a poco se empezó a saber que había carreteras que tenían algunos deslaves, que había muchos árboles tirados en varias carreteras, que se habían colapsado o estaban por colapsarse algunos puentes. Bueno, dormimos ese 4 de octubre en Cuetzalan del Progreso. 4 de octubre de 1999. A la mañana siguiente, y les había comentado que era miércoles o jueves, yo tenía clases. Habían convenido, por ser el lugar de la feria, se había convenido ahí que en algunas escuelas, no tuvieran clases por el tema de la feria, ¿no? Pero que quienes pudieran ir, que fueran. Y quienes faltaban, pues no iba a haber ahí alguna cuestión de faltas. Yo, como todos los días que iba a la escuela, bajé de la casa de mi tío, tomé la combi, que era la que nos trasladaba hacia la prepa, hacia un Cebetis. Y pasó la combi, nos subimos, recuerdo que éramos 2 personas en la combi. Y era el primer movimiento de esa combi que iba hacia arriba, hacia donde está el Cebetis. Pasamos, dimos la vuelta por el pueblo, subimos y empezamos a ver varios deslaves. No tan graves, no tan grandes, pero al final deslaves. Llegando a la prepa, del 100% de la población estudiantil, éramos yo creo que el 15 o el 20%, ¿no? Muchos de los que estudiaban en la prepa venían de lugares hacia arriba de la prepa, es decir, hacia Zacapuastla. Y ellos no habían bajado, o sea, no habían llegado a la prepa. Los de Cuetzalan sí, algunos, porque otros, pues como se sabía que no iba a haber problema con el tema de las faltas, pues faltaron. Pero nosotros no sabíamos la razón por qué no había llegado tanta gente. Fue en ese momento en el que, estando en la prepa, uno de nuestros compañeros nos dijo, vamos, acompáñenme porque tienen que ver esto. Unos 2-3 kilómetros hacia arriba de la prepa. Caminamos y cuando llegamos no tienen ustedes una idea de lo que vimos. Un deslave, un socavón de la carretera como de unos 200 metros. Enorme. O sea, 200 metros es enorme, es una cuadra entera. Y en ese momento empezamos a dimensionar el tema de las lluvias de unos días anteriores. Ese día llovía, pero poco. Bajé lo más rápido que pude al pueblo, le informé a mi tío de la situación, nos subimos a su jeep, él tenía un jeep del año 60 y tantos, un jeep precioso, y regresamos hacia ese lugar que había visto. Él dimensionó también la catástrofe y con la información que ya teníamos de un día anterior y la que se iba dando en ese momento a través de las pocas señales de radio que había, porque se empezó a ir la luz en varios lugares, se dio cuenta que no era algo normal. O sea, que esto era algo muy grave. Y algo de alguna manera peor es que el pueblo en ese momento albergaba a muchos turistas, precisamente producto de la feria de Cuetzalan. Entonces, había gente que necesitaba salir del pueblo y no había manera. De Cuetzalan, para poder salir hacia ciudades importantes como Puebla o Veracruz, hay pues algunas rutas y empezamos a escuchar
que había puentes colapsados, que había derrumbes en varios pueblos, que empezaba a ser esto algo más que simple lluvia, inundación, deslaves. Empezaba a escucharse como una catástrofe. La catástrofe de la Sierra Norte de Puebla. Empezamos a escuchar noticias por diferentes medios y también empezamos a indagar cómo salir del pueblo o cómo entrar. Pues resulta que solamente en el tramo de Cuetzalan hacia Zacapuastla eran más de 50, 60 deslaves, derrumbes. Hacia la parte baja, hacia Santiago, una población que está cerca de Cuetzalan, también había deslaves. Hacia una salida que se llama Mazatepec, en Puebla, que es parte del municipio de Tlatlauquitepec, también estaba colapsado, había derrumbes. De Mazatepec hacia Tlatlauqui, se escuchaba, hasta ese momento solo era eso, se escuchaba que un cerro se había desgajado y había destruido a una población completa. El pueblo de Atotocoyan, ahí en Puebla. Cuando supimos la realidad y cuando vimos lo que ocurrió en Atotocoyan, fue algo devastador. Se habla en total, en números oficiales, de más de 200 muertes en la zona. Pero solo hablar de Atotocoyan, yo creo que esas cifras son mínimas. Pero bueno, se escuchaban cosas. Mi tío, que tenía esta dimensión de la situación y que sabía que el restablecer la carretera llevaría no solo semanas, sino meses, pues dispuso de manera inmediata a comprar víveres. Fuimos a varias tiendas. Él tenía un par de refrigeradores, estos de paletas o refrigeradores de carne, y compró víveres, cosas, productos enlatados, también cereales, carne, mucha, pero de alguna manera, por cómo se veía la situación, pues no parecía que fuera tanta la que se había comprado. Y granos, frijol, maíz, arroz, enlatados como atún, todo lo que no es perecedero. Y fue ahí donde en las noticias nacionales se empezó a difundir la situación de ahí de la Sierra Norte de Puebla, que había sido una de las mayores catástrofes en la historia. Cerros que destruyeron poblaciones, ríos que se llevaron casas. Bueno, una situación realmente muy, pero muy compleja de entender. Hoy, a ti que te lo estoy platicando. Pero haberla vivido fue algo sinceramente muy fuerte. Poco a poco se tuvieron que ir haciendo los trabajos para ir restableciendo el tránsito hacia las ciudades grandes. Había maquinaria dentro de Cuetzalan que pues fue trabajando para ir quitando deslaves o ir abriendo brechas. En este caso hacia Zacapuastla, hacia allá abajo, hacia un lugar que se llama Ayotoxco, se habían colapsado puentes, increíble. Conforme se fue restableciendo el paso hacia Zacapuastla, se vio una luz en el camino y habían pasado 2 semanas de este tema. La gente que había llegado de vacaciones a Cuetzalan y que tenía la necesidad de salir, llegaban helicópteros mandados por el gobierno estatal, por el gobierno federal,
Recuerdo que ahí vimos estos helicópteros enormes de ayuda humanitaria. Nos subimos a un par de helicópteros para conocerlos, recuerdo. Y con esos helicópteros pues sacaban a la mayoría de la gente que se podía. Y otros tantos que tenían que salir caminaban de Cuetzalan a Zacapoaxtla 12, 13, 15 horas para poder ir a sus lugares de origen. Parte de las cosas que me marcó muchísimo fue que dejó de haber muchos suministros. Poco a poco el maíz se fue acabando, poco a poco las tortillas dejaron de venderse y la gente empezó a consumir muchos animales, realmente, ¿no? O sea, haciéndolos bien, ¿no? Carne, pollo. ¿Por qué? Porque ya no había que darles de comer a los animales, ¿no? Recuerdo que casi todos los días comíamos pollo, comíamos puerco, comíamos res, porque no había que darles de comer a los animales. Y también había poco suministro de combustible. El combustible, como no había manera de cómo introducirlo a Cuetzalan, pues había que racionalizarlo. Y se lo daban exclusivamente a los vehículos que tenían alguna labor en pro de que se restablecieran los caminos. Mi tío, que desde el momento 1 quiso ayudar, puso a disposición el jeep que tenía. Entonces nos daban combustible, pero teníamos que hacer alguna labor, ¿verdad?, en pro de. Nos daban comida para que nosotros los lleváramos a las faenas, que así se conoce cuando va mucha gente a trabajar al campo. Entonces llevábamos enormes charolas, cacerolas de arroz, de las tortillas que se podían hacer. Se las llevábamos a la gente que estaba trabajando. En algún momento también me tocó llevar mi pico y mi pala y pues ahí a ayudar para restablecer el camino. Cuando fuimos abriendo brecha, y digo fuimos porque formé parte de ese montón de arena, me tocó ser un granito de arena, como dijera un amigo. Aportamos para que pudiéramos tener rutas con vehículo. Nos tocó llegar a la cumbre, a esa zona. Y recuerdo que justo ese día yo no sabía manejar. De repente agarraba el jeep de mi tío y le metía yo primera y como tractorcito me lo llevaba yo. Llegamos a la zona de la cumbre. En esa ocasión mi tío me llevó pico y pala y estuve ahí con algunos pues, compañeros de la faena abriendo brecha. Y a lo lejos se escuchó: aquí hay alguien, aquí hay alguien. Pocas personas se quedaron trabajando donde yo estaba y otras tantas se acercaron a donde esta persona había comentado que había encontrado a alguien. Ojalá no me hubiera tocado ver esa escena, pero por chismoso me acerqué y la vi. Era un señor y un niño que sacaron de entre la tierra. Al parecer iban pasando cuando se desgajó esa parte del cerro. Es un recuerdo. Hoy creo que lo he superado después de varias ocasiones de platicarlo. Pero corrí hacia mi tío, él me tapó, recuerdo. No lloré en ese momento, pero se quedó muy marcado esa escena en mi vida.
tantas familias que desafortunadamente en esas lluvias de octubre de 1999 fallecieron. Tantas personas que por una cuestión natural perdieron la vida. Muchas, por supuesto, por vivir en lugares donde se corre el riesgo, ¿verdad?, de deslaves. Pero ¿quién hubiera podido imaginar que después de algunos días que lloviera intensamente pudiera pasar todo eso? Se escuchaba en las noticias, decían, los muertos despertaron a los vivos. Y eso fue muy sonado porque en un lugar en Puebla, bueno, ahí en la Sierra Norte, en Teciutlán, pues se desgajó un cerro donde estaba un cementerio. En total fueron, por lo que recuerdo, más de 80 municipios afectados. Y yo solamente les he nombrado algunos porque fue el lugar donde me tocó estar, donde me tocó vivir eso. Si no mal recuerdo, el suceso se presentó en octubre y bien las carreteras se restablecieron casi en noviembre. Pasaron varias semanas, si no es que un poco más. Con el paso de cómo se iban abriendo las carreteras, íbamos constatando la gran magnitud de la desgracia. Fuimos a Totocoyan, este pueblo que les digo que está entre Mazatepec y Tlatlauqui. El pueblo no existía. Un cerro literal cayó y se lo llevó. O por ejemplo, de Cuetzalan hacia Mazatepec, de las únicas maneras de pasar era en caballo o en bicicleta, que en alguna ocasión también me aventé esa ruta, pasando por un lugar hermoso que se llama Las Hamacas. Pero esa depresión tropical, ese frente frío como se le conoció, creo que fue el frente frío número 5, realmente marcó la vida de muchas personas. Esa catástrofe, esa tragedia, marcó mi vida. Y es producto de esta y de muchas otras experiencias que hoy soy lo que soy, que desafortunadamente me tocó vivir, que desafortunadamente me tocó estar presente. Y aun cuando vivimos cosas muy bonitas, muy padres, muy interesantes, un año lleno de sinfín de historias, un año lleno de cosas, de experiencias, de recuerdos que marcaron mi mente. Fue en esa etapa en la que desafortunadamente me tocó vivir la tragedia de la Sierra Norte de Puebla. A todas esas personas que perdieron a un familiar o a un ser querido, créanme que les mando un fuerte abrazo. Sé lo que sintieron, sé cómo vivieron esos momentos, sé que marcaron parte de lo que son hoy en día. Y estoy seguro que las personas que apoyaron también se sienten bien por haber puesto un poquito de sí para que esta catástrofe, pues poco a poco fuera regresando a la normalidad. No sé cómo describir lo que realmente ocurrió, pero pues Dios así lo quiso. Espero que esa experiencia haya ayudado para que las cosas en cuestión de infraestructura mejoren o vayan mejorando. 1999, 5 de octubre, Sierra Norte de Puebla.
una tragedia que marcó mi vida. Que Dios los bendiga. Yo soy Memo Iván Huerta. Si Dios quiere, nos vemos en la próxima. Si te gusta este tipo de videos, dale clic y suscríbete al canal. Historias reales, historias de vida. Y si quieres compartirme algo que podamos comentárselo a la gente, lo haremos con todo gusto. Que tengas un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, dependiendo a qué hora me estés viendo. Y cuídate mucho, que tú estás escribiendo tu propia historia. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.